Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar al maravilloso dúo de Catriel y Paco Amoroso con su presentación más reciente en el Tiny Desk, que ha dado muchísimo que hablar, así que vamos a ver a qué se debe esto, que dice de la siguiente manera. Qué lindo groove, ¿no? Mirá los vientos. Si ella me mata no voy para algún lado. Te voy a comer aunque sea gula. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja bomboné. Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Todos musicazos, ¿eh? ¿Viste los lentes? Baby, hay abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver. Fíjate la delicadeza de los vientos cuando entran. No rompen con nada. Hay mucho oficio ahí, ¿eh? Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, mil maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Bellísimo todo, la verdad. Para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Y romper. Hoy te voy a hacer llorar. Y romper. Hoy te voy a hacer llorar. Maravilloso todo, fíjate que están súper bien colocados. No sé cómo forman originalmente los músicos, o sea, cómo está formada la banda de Catriel y Paco Amoroso en vivo, así que no sé cuáles son sesionistas del lugar o del momento, cuáles son los fijos. Si tenés información al respecto, seguramente sí, por favor dejalo especificado debajo en los comentarios. Entiendo por lo menos que el batero, el bajista, el tecladista y las coristas son oficiales. Después los vientos me da la sensación de que son sesionistas, pero fíjate que está todo muy delicado ahí, incluso la trompeta con la sordina, todo muy chill, muy relajado. Entiendo que han sido muy criticados, más allá del Tiny Desk, que me parece que está todo tremendamente bien hecho, está muy prolijo, se escucha muy nítido. Acá no hay playback, ni tutía, ni nada por el estilo. Va todo al derecho porque es parte de la mecánica y del estilo del Tiny Desk. Se supone que es algo como más acústico, por más que acá hay muchísimo sabor, hay muchísimo ritmo y todo se escucha muy bien. Y luego haremos un par de comentarios al respecto, pero escuchemos un poquito más. No lo vamos a escuchar completo. Te voy a dejar el link debajo en la descripción para que lo veas completo, pero quiero ir haciendo un raconto de partecitas porque hasta ahora suena todo divino. Hermoso arreglo. Escucha las teclas que tiene el ataque matado, que aparece. Muy neosoulera la movida. Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya voy olvidándote. Ya cancelaste 2 Didi y tus amigos llamándote. Son nice, ok, te veo después. Suave, muy soft todo. Y todo muy bien cronometrado, Cuando te besé y sé que tú no fumas, llégate
a la 1, algo distraída, igual te clave. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Me llama Catriel y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Tato me dice, también tengo una jugando conmigo. El culo grande. Mucho ritmo siempre y muchos acordes, por más que no lo creas. Hay mucha data detrás. Para. ¿Qué? Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. De silicona, sí. Se vieron anoche, sí. We've been fucking dancing, girl. Yeah. Por la noche, yo por el día, ¿quién lo diría? Yo acá pensando que era el único. Y los cambios de clima. Algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único. Que los hacen un punto aparte en la música urbana contemporánea, a mi humilde entender. No, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no. Cato agarró la viola. Yeah. Ah. Mucho fuego. Hermoso. Hermoso todo. Fíjate qué delicadeza en la ejecución de todos los instrumentos, todo muy bien cronometrado. De hecho, cuando hicieron el tutti del arreglo, los vientos junto con el tecladista, fíjate que está todo extremadamente bien coordinado. Los muchachos ahí están leyendo con los vientos y sale todo maravillosamente bien. Yo entiendo que la música de Catriel y de Paco Amoroso suele ser muy bizarra y me parece que juegan conscientemente con eso, porque uno escucha la letra y dice, esto quizás podría encajar en otro estilo de música, en otro género, y sin embargo, fíjate cuán dúctiles que son, que se apropian absolutamente de todo. Digo, no creo que sea su estilo ni que sea el de otro, sino que simplemente hacen música y lo dicen y lo hacen a su manera, y la verdad que la pasan súper bárbaro. He visto que muchos los han criticado, otra vez me parece, sobre todo por la cuestión de las letras, que es una crítica que se le hace muchísimo a la música urbana contemporánea en general. Llámese trap, rap y sus infinitas variantes. Esto claramente está muchísimo más cerca del jazz, el neo soul y toda esa movida, no solamente por la movilidad constante que hay a nivel rítmico, sino también por la complejidad armónica y melódica, la cantidad de arreglos y también la fisonomía propia de las dinámicas que se manejan, porque no es estático todo el tiempo, no es pum, 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 algo que te está pegando en la oreja, sino que sube, que baja, y me parece que parte del estilo que manejan siempre es jugar, además de con esa maravillosa música, con la connotación siempre bizarra que pueden entonar, sobre todo, por ejemplo, en canciones como las que hemos analizado hace algún tiempo atrás, que vas a poder ver por acá arriba o debajo en la descripción. Si hay alguna otra canción de estas características o alguna otra pieza musical de Catriel y Paco Amoroso que te interesa que escuchemos y analicemos musicalmente de forma puntillosa, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Sé que Cato también es un excelente músico, canta de maravilla y toca también excelentemente bien. De hecho, conozco una banda de él que es más de metal, si querés, que se llama Barro, que si no la escuchaste, anda a escucharla. Te voy a dejar el link también debajo en la descripción. Hasta acá el video de hoy. Me ha gustado muchísimo escucharlos en el Tiny Desk. Ahora voy a continuar escuchándolos, pero por fuera del video para poder disfrutarlo por completo. El link al video original va a estar debajo en la descripción. Y si llegaste hasta acá y te gusta esta clase de contenido, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.